Que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, el Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Hoy, 3 de mayo, celebramos en la Iglesia el Día de la Santa Cruz, conmemoración que se refiere al signo más importante del cristiano y recuerda el descubrimiento de la auténtica cruz de Jesucristo en el siglo IV, año 326. Religiosamente, esta fiesta parece tener su origen en el hallazgo que realizó Santa Elena de la cruz donde murió Cristo. La historia narra cómo el emperador Constantino I el Grande, en el 6º año de su reinado, se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio, en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche, Constantino tiene una visión en el cielo en la que se le apareció brillante la cruz de Cristo y encima de ella unas palabras: In hoc signum victis, con este signo vencerás. El emperador hizo construir una cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguando el signo de la cruz, Constantino se hizo bautizar en la fe cristiana y mandó edificar iglesias. Luego de aquel acontecimiento envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera cruz de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Santa Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y logró hallar el lugar donde se encontraba la cruz, pero no estaba sola. En el monte Calvario, donde la tradición situaba la muerte de Cristo, encontró 3 maderos ensangrentados ocultos, y para descubrir cuál era la verdadera cruz donde falleció Cristo, colocó una a una las cruces sobre personas enfermas e incluso muertos, que se curaban o resucitaban al tocar la cruz que había sido la de Cristo. A partir de ahí nace la veneración a la Santa Cruz, ya que Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la cruz. Este día es costumbre rezar los 1000 Jesús, que consiste en invocar 1000 veces el santo nombre de Jesús. De acuerdo con la tradición, al repetir el nombre de Jesucristo se derrota el mal, ya que su nombre está sobre todo nombre, como consta en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tengamos también muy presente en este rezo de los 1000 Jesuses la necesidad que tiene la humanidad entera de superar esta pandemia del COVID-19. Oremos por tantos hermanos, familiares, parientes, amigos y conocidos que están padeciendo esta pandemia, para que el Señor, con la fuerza de la cruz, les permita sanarse. Oremos. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la cruz verdadera, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a hacer el rezo de los 1000 Jesuses por centenas. O sea que cada 2 casas del rosario interrumpimos y hacemos el comentario a cada una de ellas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ninguno otro puede proporcionar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Hermanos, en este día, Señor, nuestro corazón se llena de agradecimiento por habernos dado a nuestro Salvador Jesucristo. En su tiempo muchos pensaron que era simplemente Jesús, el líder y profeta nazareno, pero nos tenía reservada tu misericordia y presencia redentora en aquel cuyo nombre y presencia significa Dios salva. En ti confiamos, no nos abandones, no dejes de salvarnos. Amén. Si el demonio me tentara el día de mi muerte, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo. Palabra de Dios. Padre bondadoso, tu palabra nos revela la manera como Jesús no fue colmado de la gloria humana y el poder efímero. Él aceptó la humillación que nos levantaría de nuestro abatimiento. Él nos devolvió la esperanza al entregarse al poder destructor de la humanidad. Libéranos por ese abajamiento total de tu Hijo. Devuélvenos la paz y la salud al doblar nuestras rodillas ante su glorioso nombre. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercero. Sí. Del libro del Génesis. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y a la espada llameante que oscilaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios, tu palabra se hizo carne para darnos a conocer que el árbol de la vida nos pertenecía, pero lo ignoramos al tomar el fruto del árbol del pecado. Haznos vencedores con tu Hijo Jesús, quien se convirtió en el primer fruto del árbol de la vida y nos devolvió el paraíso que habíamos perdido. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Te adoramos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuarta decena del libro del Génesis. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Palabra de Dios. Dios Padre Omnipotente, ya desde el Antiguo Testamento prefiguraste el sacrificio que tu Hijo Jesús realizaría en favor de la humanidad. Concédenos que al verlo llevando sobre sus hombros el leño de la cruz, nos alegremos de saber que su entrega no fue en vano, pues llegó a ser Cordero sobre la leña y Redentor sobre el madero. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del Eclesiástico. ¿No fue el agua endulzada con un leño para que se conociera su virtud? Palabra de Dios. Dios Padre de amor, haz que ante las amarguras de nuestra existencia
Dejemos entrar en ellas el árbol de la cruz, pues tú, Hijo, en él clavado, endulzará nuestras aflicciones, convirtiéndolas en gozo y alegría pascual. Amén. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser en la vida y en la muerte, me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Tu Santa Cruz redimiste al mundo. De la carta a los Gálatas. El Mesías, sometiéndose a la maldición, nos rescató de la maldición de la ley, como está escrito: maldito el que cuelga de un madero. Palabra de Dios. Padre de bendición, que nos diste en tu Hijo al justo por excelencia, quien llevó a cabo el cumplimiento total de la ley, incluso en sus mandatos más extremos y rigurosos. Queremos darte gracias porque a través del crucificado logramos hacernos conscientes que Él nos liberó de la maldición que pesaba sobre nosotros, para asumirla en su propio sacrificio y rescatarnos del yugo que se nos imponía. Mira a los que sufren el peso de la violencia, por ser verdugos o por ser víctimas, y hazlos conscientes que bastó la violencia contra uno solo para que el resto fuésemos rescatados. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás,
ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del segundo libro de Samuel. Ojalá que, viendo mi angustia, el Señor Dios se apiade de mí y cambie hoy mi desgracia en felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre clemente, que no desconoce los sufrimientos humanos, antes bien, procuras aliviarlos con tu propia presencia. Derrama tu misericordia sobre la humanidad que contempla a tu Hijo en la cruz y permite que cualquier pena o aflicción sea trocada en gozo y alegría al vernos colmados de tus gracias y tus bendiciones. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del libro de los Proverbios. La sabiduría es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la retienen son felices. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios de insondables designios, concédenos la sabiduría que proviene de tu Hijo, fruto poderoso en el árbol de la vida, para que Él nos muestre el camino de la bienaventuranza verdadera y alcancemos un día la felicidad eterna. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Novena centena del libro de la sabiduría. Y cuando por culpa de él las aguas anegaron la tierra, de nuevo la salvó la sabiduría, siguiendo al justo sobre un simple madero. Palabra de Dios. Padre celestial, haz que nos acojamos a la cruz del crucificado, madero de salvación, bajo cuya sombra invocamos tu protección en tiempos de enfermedad y tribulación, especialmente ante la pandemia que somete al mundo entero. Preserva en salud, paz y bienestar a los que hoy proclamamos el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Décima centena de la primera carta del apóstol Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Palabra de Dios. Padre providente,
en quien podemos esperar con absoluta confianza. Permítenos renovar cada día la nueva vida que Cristo con su muerte en la cruz y resurrección nos ha regalado en el bautismo. Y así podemos ser también testigos de tu amor, que renueva y transforma los corazones. Amén. Santísima Cruz, mi abogada, es decir, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por eso, hermanos fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación del género humano por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes.
tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación, oh cruz, fecunda fuente de vida y de bendición. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.